Bueno, pues vamos a empezar la sonometría isométrica de esa pieza. Fijaros que si no tenemos la regla esta que nos otorga los 120 grados, aquí tendríamos dos ejes y el tercero girando, ¿vale? Entonces, no tenemos eso, entonces lo que hacemos es una línea horizontal y hacemos un triángulo equilátero a partir de ese lado, ¿vale? De la base del triángulo. Entonces dibujo una línea horizontal, podrá ser un lado del triángulo fundamental ya, y marco dos puntos, ¿vale? Este y este, por ejemplo. Y ahora, una vez que tengo ya ese lado del triángulo, pues hago el giro de, digamos, este punto hago un giro con el radio, que tendría hacia el lado del triángulo, y ya tengo ahí pues el vértice opuesto, ¿no? Por último, hacemos la perpendicular desde ese punto a esta recta y ya tenemos la altura del triángulo, ¿vale? Bueno, pues ya será el eje Z con el abatimiento. Y ahora, si hacemos los otros dos lados del triángulo, a ver que centramos esto un poco más. Entonces tengo este lado del triángulo y tengo este otro, pues hago otra altura y ya tengo la bisectriz de esto. Puedo hacer la bisectriz o la ortogonal. Ahora lo voy a hacer, en vez de hacer la ortogonal, voy a hacer la bisectriz. Entonces, una distancia mayor que la mitad de este segmento, hago este arco y lo mismo aquí, con lo cual ya tengo ahí la bisectriz, ¿vale? Entonces tengo dos ejes de la asonometría, aquí tengo otro, lo prolongo, y el último eje, ya que los ángulos son iguales, pasará por ese vértice dejando ángulos iguales. Es el ortocentro, intersección de las alturas, ¿vale? Bueno, tenemos ya la sonometría y lo único que necesitamos es hacer el abatimiento de estas caras. Lo podemos hacer, como decíamos siempre, abatir hacia aquí y desplazar, o abatir hacia el otro lado. Si lo abato hacia el otro lado, pues queda la figura invertida, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues puedo girar y desplazar. ¿Qué pasa? Que como estamos en isométrico, este ángulo de aquí, este ángulo será igual que este, ¿no? O lo que es lo mismo, será la bisectriz de esto. Por lo tanto, puedo coger el transportador, marcar ahí los 45 grados y acabo antes, ¿vale? Y de esta manera me sale al derecho, no me sale al revés. Entonces voy a coger el transportador de ángulos, a ver si lo tengo por aquí. Bueno. Bueno, pues nada, como no aparece, lo que voy a hacer es coger y hacer la bisectriz. Bueno, aquí está. Bueno, entonces coloco ahí, ya puedo aprovechar la colocación esta, aunque el trípode esté encima, no me puedo poner encima. Bueno, tenemos aquí los 45 y aquí los 135, ¿vale? Con lo cual ya tengo ahí el ángulo de 90, ¿vale? O sea que en isométrica puedo directamente coger y colocar aquí esto, que sería lo mismo que abatir y desplazar, ¿no? Y aquí hago lo mismo, o sea, cojo los 45 y 135 grados. Entonces tengo aquí 45 y tengo aquí los 45 de este lado. Bueno, una vez ya que tengo las dos vistas abatidas, recordamos que la pieza pues está formada por un prisma, ¿no? Ese prisma tiene enlazado un cilindro, ¿vale? Ese cilindro tiene enlazado otro prisma y por último un semicilindro, ¿vale? Esto es la sonometría, ¿vale? Y luego este cilindro tiene otro cilindro hueco y aquí igual, ¿vale? Bueno, pues para dibujar esto, fijaros que la vista que sale aquí, pues será una L.
a la que se le ha redondeado esto, ¿no? Vale. Eso quiere decir que al abatir yo lo que necesito, si no lo hago al revés, tal y como lo tengo aquí al derecho, pues esto me quedará en verdadera forma, sin más, ¿no? De manera que este ángulo será el de 90 grados. Y esa es la vista que debo colocar aquí, ¿vale? Mientras que al abatir esto, si os fijáis, la vista esta, pues es esto. Por tanto, al abatir, sin que quede al revés, pues tendré eso en verdadera medida, ¿vale? Y ahora al proyectarlo ahí arriba me quedará reducido, ¿vale? Bueno, pues lo que necesito es hacer esto y hacer esto. Lógicamente la medida de aquí a aquí será la misma medida que de aquí a aquí. Y también la misma que de aquí a aquí, ¿vale? Bueno, pues coloco aquí la forma y la coloco aquí y la proyecto. Y se acabó el ejercicio, ¿vale? Entonces le doy una anchura cualquiera. Voy a coger para ello otra plantilla. Y por ejemplo, esta plantilla de cuadrados voy a hacer que la figura esté formada por este cuadrado. Como vemos, lo podemos encuadrar aquí. Y ahora aquí otro cuadrado donde voy a meter dentro de la mitad del mismo la semicircunferencia, ¿vale? O sea que por aquí vendrá el arco de circunferencia. Y en la mitad de esta pues colocaré el cuarto de cilindro hueco, ¿vale? Ahí está. O sea que en estas voy a coger, por ejemplo, esta medida hasta aquí, el arco, por aquí. Por tanto, incluso podría hacer esto, casi lo voy a colocar aquí. Parece que este es el diámetro de la circunferencia, o más bien este. Bueno, entonces lo voy a colocar aquí. Bueno, entonces hago el arco aquí. Aquí marcaré el centro de la circunferencia, entonces vendrá por aquí y ahora aquí haré el arco que enlaza. Vale, en principio esta es la figura en planta y lógicamente esta medida tendrá que ser igual también del otro lado. Entonces cogeré con el compás esta longitud, vale, de aquí a aquí, y la marco aquí. Aquí también tendrá que aparecer en su verdadera medida, ¿vale? Eso quiere decir que si proyecto aquí siguiendo la dirección de las verticales, si proyecto este cuadrilátero, pues ya lo puedo subir aquí y colocarlo en axonométrica. O sea que este punto vendrá a parar aquí, este punto vendrá a parar aquí, y como estas dos líneas son paralelas, aquí arriba lo serán también, y como estas dos son paralelas, aquí también. Por lo tanto ya puedo hacer aquí esta paralela y aquí esta otra paralela al eje. O sea que ese ya es el cuadrilátero en axonometría isométrica, ¿vale? Bueno, creo que está claro, no tiene problema ninguno. Y fijaros que ahora aquí hay un arco circular que aquí se proyectará según una elipse isométrica, ¿vale? Bueno, aquí hago lo mismo. Si proyecto esto, lógicamente este punto deberá estar alineado siguiendo la dirección del eje Y', siguiendo esa dirección, ahí está, ¿no? Y ahora arriba va a tener el mismo tamaño, por lo tanto este fragmento va a ser simétrico de este. Y aquí también, eso quiere decir que esta longitud habrá que subirla arriba con la misma dimensión, ¿vale? Y aquí exactamente igual. Fijaros que esto se ha reducido según la reducción de la isométrica. Entonces ya puedo trazar ahí el cuadrilátero paralelogramo romboide que aparece aquí en este plano. Y ya tengo entonces que este fragmento será simétrico de este respecto al eje Y', ¿vale? Bueno, pues ahora ya lo que tendría es que marcar el grosor de la pieza. El grosor no lo tengo aquí reflejado, sí aparecerá aquí. Entonces aquí hago una línea vertical respecto a esta línea horizontal y aquí hago la ortogonal, ¿vale? A ese eje. Ahora aquí hago esta ortogonal, vamos a darle este grosor un poco mayor del que sería lo habitual para que se distinga un poco mejor. Y ahora aquí su simétrica respecto otra vez al eje Y'. O sea que eso tendrá igual grosor. Vale, bueno, pues ya tenemos esta vista y ahora habrá que proyectar aquí. Entonces, si seguimos la dirección, vamos a seguir otra vez la dirección del eje Y', tenemos que este punto caerá aquí sobre esta vertical, ¿vale?
Con lo cual ahí ya tenemos en la sonometría el grosor de la pieza, que bueno, se fue ahí perdiendo un poco de grosor. Este es el grosor, ¿vale? Creo que todo el mundo lo entenderá. Bueno, pues este grosor es uniforme a través de toda la pieza. Recordad que esto siempre debe ser según la dirección del eje Y', o sea, venir por aquí según la dirección del eje Y' para detectar ese punto, ¿vale? Y ahora el grosor este también proyectado aquí. Bueno, pues una vez que tengo esto, hago la paralela aquí arriba y ya tengo el grosor de todo el objeto. Al llegar aquí termina y aquí otra vez el mismo grosor en vertical, ¿vale? Y aquí siguiendo la dirección del eje X', ¿vale? Que es este, X', ¿vale? Bueno, tengo ya el grosor, debería también trasladar aquí este punto para ver el grosor ahí según esa dirección. Otra vez el eje X', la vertical corta aquí. Y como estamos en isométrica, este punto coincidirá sobre esta línea. Si fuera en otra sonometría, por regla general eso no pasa, ¿vale? Tenemos una L en perspectiva, ¿vale? Hasta ahí pues no hay, creo que ningún problema. Vamos a intentar a ver esto, si lo podemos aquí. No se ve muy, bueno, ahí parece que es donde más se ajusta la nitidez. Bueno, una vez que tenemos esto, empezamos con los arcos, ¿vale? Que es lo más interesante. Tenemos este arco, habrá que subirlo aquí, y para eso tenemos la plantilla de elipses. Si nos fijamos aquí, este eje, si sigue la dirección de este eje, ahí nos dice el punto de tangencia exacto, ¿vale? O sea que si hago aquí una vertical, por este punto deberé hacer la tangente, ¿vale? Arriba será la simétrica, entonces vamos a hacer 1. Entonces, la tangente quiere decir que por el punto medio estos dos ejes son los conjugados de la elipse. Y fijaros que la plantilla de elipse siempre me define los ejes conjugados, ¿no? Que son, como veis, buscamos la elipse, este será el eje vertical, entonces buscamos la elipse que se encuadra ahí, a ver. Entonces fijaros, aquí tenemos los ejes, aquí están los conjugados, debe ser tal que la medida de este eje conjugado es igual que la anchura esta. Entonces venimos aquí, esta ya parece que se ajusta un poco más, será la siguiente, aquí la tenemos, ¿vale? Y fijaros que este eje conjugado es el eje X', este es el eje Y', ¿vale? Habría que hacerlo entre esta y esta, es la 17 realmente, pero la plantilla no tiene la 17. Entonces, cuando está entre dos, yo recomiendo coger la mayor y meterse un poco hacia adentro, ¿vale? Entonces, lo que es definitivo, vamos a ir trazándolo ya con bolígrafo, ¿vale? Fijaros que esta línea debe ser la dirección del eje X' y esta la del eje Y', son los ejes conjugados, ¿vale? Y esto será el punto central, con lo cual ya podemos trazar ahí la semielipse, ¿vale? O sea que entra tangente por ahí y viene tangente por aquí. Ahí está, ¿vale? Y si desplazamos esto hasta abajo, pues tendremos que esta curva será también tangente a esta en una vertical, ¿vale? A ver si aquí ya sería más difícil de hacer. Entonces ahí está la vertical y en principio vamos a poner esto, no vamos a hacer las discontinuas, sino se va a llenar de líneas y aquí la tangente común a las dos elipses, ¿vale? Bueno, hasta ahora tenemos este detalle y la elipse central con el hueco que tenga, pues también el eje menor será el eje vertical, voy a coger este eje vertical Z y estar ahí perfectamente centrado, ¿no? Lógicamente, si esto lo tuviéramos que hacer a mano, pues no tendría la precisión de cuando lo hacemos con una plantilla, ¿vale? Bueno, y ahora aquí vamos a hacer un arco y ese arco iba a empezar, por ejemplo, en este punto. Podemos también hacer que empiece en este punto. Lo que pasa es que en este punto, bueno, va a tener mucha curvatura, en todo caso lo vamos a hacer a partir de este punto, o si no vamos a coger este aquí en la mitad, más o menos, ¿vale? La mitad de esto aquí es donde va a empezar el arco. Entonces subimos aquí, hacemos una vertical y aquí empezará el arco elíptico, ¿vale? Con lo cual sigo aquí la dirección del eje Y', ¿vale? Y aquí su simétrica, eso quiere decir que si hago aquí una ortogonal a este eje, también lo puedo pasar con compás. Entonces con compás voy a pasar la medida donde debo empezar aquí
La semielipse empieza aquí y con compás voy a pasar también esta medida que empieza y que es su simétrica. Bueno, pues ya tengo ahí los dos puntos clave para poner, por un lado aquí, otra vez la paralela al eje Y', ¿vale?, que será donde está el arco enlazado elíptico, y ahora aquí a partir de este punto decíamos que era donde empezaba ahí el arco elíptico, ¿vale? Y tengo que coger la misma elipse, debí tomar nota de la elipse que era, pero bueno, ya ni me acuerdo. No sé si era esta, creo que era esta, ¿alguien se acuerda? ¿O sería esta? Esta, parece que es esta, ¿no? Bueno, la 18 cogí, decía que cogía siempre la mayor, ahora se invierte, lógicamente ahora deberá aparecer así. Aquí la 18 parece que nos queda un poco grande, a ver. Bueno, fijaros que este es el eje vertical, eje conjugado. Entonces los ejes conjugados sería realmente en una circunferencia, si os fijáis, aquí la ponemos. Si hago una circunferencia en perspectiva sonométrica, que se transformará en una elipse por regla general, dependiendo de los planos coordenados, pues tengo que esto y estos son los ejes que formarían 90 grados en el espacio, ¿vale? Y que se podría encuadrar la elipse dentro de un cuadrado, un paralelogramo, que sería un rombo, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, pues según eso ya puedo venir aquí con la 18 y hacer ese arco. Recordamos, eje vertical conjugado, y ya tengo ahí la solución, con lo cual no sé si cogería aquí la 17. No, es la 18. Bueno, entonces la colocamos aquí. Si las plantillas que tenéis no os marca estos ejes, pues os digo cómo calcularlos. Bueno, los principales siempre los va a marcar. Si no los trae también os lo digo. Algunas no traen ni siquiera los principales. Os digo cómo calcular la elipse, los ejes dada la elipse, ¿no? Entonces entra tangente por ahí, sale tangente por aquí y viene por aquí tangente, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ya el arco. Y atrás exactamente igual. Y entra tangente por aquí. Y una vez que tenemos esto, la tangente común a las dos elipses seguirá la dirección del eje X', ¿vale? Y la misma elipse que colocamos aquí, pues ahora también está arriba. Tenía ahí un hueco avellanado, pero bueno, podemos hacerlo cilíndrico, parece que es el número 8. Entonces otra vez el eje vertical centrado, la misma línea para este eje y ahí el centrado de la elipse. Bueno, pues ya tenemos las dos elipses y nos faltaría este arco. Entonces, para hacer ese arco, entonces fijaros que ahora la elipse es esta. Entonces baja por aquí, viene por aquí y se enlaza aquí. Eso quiere decir que la posición de la elipse es aquí y el eje este es el eje X, ¿vale? Entonces habrá que buscar una elipse que tenga estos dos puntos ahí situados. Vamos a ver. Si por ejemplo cogemos esta. Fijaros que el eje menor de la elipse debe ser el eje Y'. Y parece que esta queda un poco pequeña. Y podríamos coger la 16, por ejemplo. Con lo cual ya tenemos, viene de este punto a este. Y podemos hacer, si queremos, la circunferencia completa. Recordad que esto es, hay que colocarlo bien, el eje. Este os diría que lo pusierais a tinta incluso. Y colocar aquí la elipse. Vale. Bueno, pues entonces ya sabemos, entra tangente por este punto y va a ser tangente ahí. Y lo mismo, entra tangente por este punto, sigue la dirección esta del eje Y' y hace este arco. Y aquí exactamente igual. Vale. O sea que, siguiendo esta dirección y siguiendo esta dirección aquí corta, y tenemos esto, será una elipse lógicamente mayor, ¿no? Ya que tiene un radio mayor. Si por ejemplo cogemos esta, se nos queda un poco pequeña y esta parece que ya se adapta bastante bien.
Bueno, entonces marcamos también aquí la posición de este arco. Fijaros que debe seguir la dirección de este eje X'. Bueno, pues ya tenemos ahí los dos arcos. Aquí la línea de enlace de ambos arcos. Y aquí también. Y lo mismo aquí. Con lo cual ya tenemos la pieza al completo en axonometría isométrica. Bueno, y eso sí, habría que proyectar dónde están los centros y dónde están todos los elementos, ¿no? Entonces, ya para terminar, aquí lo estamos haciendo más bien a posteriori, a conveniencia, según nos quedaba aquí bien. El arco empieza aquí, o sea que empieza en este punto. El arco empieza aquí, siguiendo la dirección del eje. Por lo tanto, aquí será un arco circular, mientras que aquí el arco empieza aquí. Vale, con lo cual empieza aquí el arco y ahí tendrá el hueco. Vale. Lo mismo, siguiendo la dirección de I', pues vemos que corta aquí. Y el grosor de las elipses también nos lo va a dar esto, siguiendo la dirección del eje, desde aquí hasta aquí. Las dos tangentes siguiendo la dirección. O sea que este es el grosor y el tamaño real del diámetro de la circunferencia, y lo mismo aquí, siguiendo la dirección de este eje, marco ahí las dos tangentes a la elipse y ahí tengo ya todo, ¿vale? Por último, la circunferencia que era tangente aquí, debo encontrar la circunferencia cuyo cuadrante queda definida por estos dos puntos, ¿vale? Podría ser, por ejemplo, esta. Entonces, esta circunferencia me marca ahí la posición de este arco, ¿vale? Aquí aparecerá un arco circular en verdadera forma, mientras que aquí el arco concéntrico marcará esos dos puntos de tangencia y debe ser concéntrico con la circunferencia anterior. Aquí podría ser este, por ejemplo. Entonces marcamos ahí el arco, viene por aquí, a ver. Y también podemos marcar la circunferencia para que se vea que son dos circunferencias concéntricas. Vale. Bueno, pues tenemos ese arco, como veis, esta es la referencia para el centro y a partir de aquí este punto nos detectaría ahí el punto de tangencia vértice del eje conjugado, ¿no? Que es este y el otro es este. Vale. Bueno, tenemos esto, tenemos por último, vamos a marcar, aquí marcamos la sección, entonces esto vendrá aquí una línea ortogonal. Y aquí lo mismo, viene desde este punto hasta este. Con lo cual, ya para concluir, hacemos aquí esta línea, hacemos esta otra, marcamos esta y lo mismo aquí. Entonces el hecho de que ponga esas dos líneas continuas, quiere decir que estoy marcando ya una sección de la pieza, ¿vale? Con lo cual, a partir de esta horizontal, marco aquí líneas a 45 grados, equidistantes finas, ¿vale? Bueno, pues eso me indica que ahí tengo el hueco cilíndrico y lo estoy viendo ahí en verdadera forma de grosor diametral, ¿vale? Bueno, ahí está el eje, marco aquí las líneas en discontinuo, al ser muy pequeñas pueden ser dos continuas, y aquí marco el centro para este arco, y aquí abajo marco la circunferencia que justifica esta anchura, ¿vale? Ya no hicimos las discontinuas para no llenar de líneas eso, entonces la circunferencia esta habrá que marcarla aquí y tendrá el mismo grosor que el diámetro, a ver, el diámetro de esta, ¿vale? Escojo ahí la circunferencia concéntrica con el arco externo, ¿vale? Y por último aquí deberé marcar también el grosor este que bajaré con una vertical y me marca aquí esto. Aquí una línea en paralelo con el grosor real de la pieza, ¿vale?
Bueno, por último marco aquí sí que lo pongo discontinuo, aquí ya no necesito hacer la discontinua, la continua, y aquí lo mismo. Marco la posición del eje y aquí marco la simetría para esto. Y aquí igual. Bueno, y por último el arco este que teníamos, que era, por ejemplo, parece que este. Tangente a partir de este punto hasta aquí. Bueno, pues parece que está completo. Ya digo, no vamos a hacer aquí las discontinuas, habría que duplicar aquí. Eso sí, habría que hacer esa elipse para que se vea con este mismo grosor. Entonces cogeríamos la elipse y la desplazamos con el mismo grosor para tener ahí ya la parte de atrás. Y lo mismo aquí abajo. La misma elipse aquí abajo. Bueno, no sé si será la misma, pero bueno. Bueno, pues esa sería ya la representación isométrica. Recordad que todos los ejes deben estar alineados. Y eje con eje aquí, lo mismo en la base por detrás. Marcamos aquí también la posición de los ejes y aquí igual, siguiendo la dirección del eje X'. Y se suelen marcar los ejes ortogonales, los ejes principales, ¿vale? Este y este, y aquí lo mismo el eje horizontal. Bueno, revisamos a ver si falta algo. Tenemos esto, el hueco, aquí también, la proyección, y bueno, parece que ya estaría completo. Bueno, una vez que tenemos esto, podemos darle aquí algunas sombras para hacer el efecto de que, por ejemplo, la pieza es metálica, con lo cual reflejará zonas de luz. Podemos también hacer un efecto de que tiene aquí una entrada de tipo chaflán, o sea, para un tornillo avellanado. Entonces esa sería la sección, que quiere decir que es un cono más un cilindro. Bueno, o sea, cono más cilindro aquí para indicar. Eso quiere decir que aquí habría una forma cónica, ¿no? Vale. Bueno, puede ser una cónica muy pequeña, de manera que esto se abre un poco más y entra hacia adentro, o sea que sería algo como esto, así. El cono entrando, ahora aquí, la entrada del cilindro, y ya tenemos aquí entonces la superficie al completo. Sería algo como esto, ¿no? Bueno, en principio le damos sombras, podemos olvidarnos de esa forma avellanada y marcamos por aquí también. Y aquí le damos también una variación en un tono con contraste, ya que queremos que sea metálico. Entonces, cuando es metálico, lo que tendrá es alto contraste de oscuro a claro y estará con degradados. Entonces, marcamos aquí. La superficie con degradado y ya le podemos dar. Para que sea metálico tiene que tener pues zonas de fundido alternas con zonas de alto contraste, como vemos aquí. Entonces le vamos a dar aquí el fundido y aquí pues igual. Aquí damos el alto contraste para el hueco, para el extremo. Bueno, entonces decíamos que para que tuviera efecto metálico deberíamos oscurecer aquí con más intensidad por algunas zonas. Aquí también. Y aquí, por ejemplo, también. Y podemos bajar también aquí, si se redondea un poco. Y ahora le podemos dar ya con más intensidad.
y fundir mejor con suavidad. Bueno, hacemos lo mismo con el cilindro. Y aquí fundimos de forma suave. Bueno, también aquí la zona de más oscuridad, le podemos dar también aquí más oscuridad. Bueno, pues recordamos que las superficies metálicas tienen alto contraste, con lo cual lo que hay es que poner tonalidades así, con degradado, y a veces definidas como de detalle. Ahí donde excede la línea quitamos con la goma, y aquí por ejemplo vamos a ver el brillo, y aquí. Entonces, como tiene alto contraste, puede tener zonas de brillo. Dejar, por ejemplo, aquí zona también de brillo. Lo mismo aquí, por ejemplo, alguna zona. Entonces podemos fundir un poco. Y aquí igual. Y dejar en el filo también alguna zona de luz. Ahí no coge muy bien. Vamos a hacer por aquí. Lo mismo, por ejemplo, por aquí. Bueno, con lo cual podemos marcar ahí mayor contraste en alguna zona y lo mismo por aquí. Bueno, lo dejamos así. Y damos algún brillo por aquí. Bueno, asonometría de pieza con las vistas abatidas y efecto de alto contraste para hacer efecto de superficie metálica con efecto de cromado hecho a lápiz con difumino.